A 1200 kilómetros del Polo Norte, en la remota y gélida Pituffik, Groenlandia, se alza la base espacial de Estados Unidos, un bastión silencioso en el corazón del Ártico. Pero la tranquilidad de este paisaje helado estaba a punto de romperse. Bajo las aguas heladas una sombra se movía. Los servicios de inteligencia estadounidenses detectaron una actividad anómala, una danza furtiva de submarinos rusos y chinos en las profundidades del océano Ártico. No eran simples ejercicios. La escala y la coordinación sugerían algo mucho más siniestro. La noticia golpeó Washington con la fuerza de un témpano de hielo. En el despacho oval la tensión era palpable. Se organizó una rueda de prensa de carácter urgente y el entonces presidente, con su característica retórica, no tardó en encender la mecha. La presencia de potencias rivales como China y Rusia en el Ártico es una amenaza inminente a la seguridad de nuestra base en Pituffik. Una amenaza inaceptable. Exigimos una acción inmediata. Esto podría ser el descubrimiento de una instalación militar secreta que Rusia o China podrían estar llevando a cabo conjuntamente. ¡No lo permitiremos! La acusación era audaz, la justificación calculada. Groenlandia, al borde de un referéndum de independencia, se convertía en el tablero perfecto para el juego geopolítico de Trump. Temía que una Groenlandia independiente se volviera vulnerable a la influencia de Pekín o Moscú, o peor aún, que declarara su neutralidad. La intervención, según él, sería para asegurar el futuro de Groenlandia en la órbita occidental. Una protección disfrazada de anexión. La respuesta de Rusia y China no se hizo esperar. Calificaron la retórica de Trump como una agresión imperialista y se erigieron como los defensores del derecho internacional y la soberanía. Condenamos enérgicamente estas acusaciones infundadas. Exigimos una retractación inmediata y un gesto de paz por parte de Estados Unidos. Esta es una provocación inaceptable. China respeta la soberanía de todas las naciones. La presencia militar estadounidense en el Ártico es la verdadera amenaza a la estabilidad regional. No nos dejaremos intimidar. Lejos de ceder, la agresión del mandatario americano sirvió de pretexto. China y Rusia intensificaron su presencia militar y económica en otras partes del Ártico, aprovechando la distracción y la división occidental. El ajedrez geopolítico se aceleraba y Groenlandia era solo la primera ficha en caer. La inestabilidad no solo sacudió el apartado geopolítico. Sus ondas de choque se sintieron en cada rincón de la economía global, provocando un seísmo financiero sin precedentes. Los mercados, volátiles por las tensiones existentes, reaccionan con pánico visceral. Las bolsas de valores de todo el mundo se desploman. El pánico vendedor se apoderó de Wall Street, la City de Londres, Frankfurt y Tokio. Miles de millones de dólares en valor de mercado se evaporaron en cuestión de horas. La incertidumbre se convirtió en el principal activo y la confianza de los inversores en una reliquia del pasado. Pero el impacto más inmediato y doloroso lo sufrió la energía. La escalada en el Ártico, una región vital para el transporte de hidrocarburos, disparó los precios del petróleo y el gas a niveles estratosféricos. El barril de crudo superó todas las barreras, arrastrando consigo el coste de la electricidad. Familias y empresas de todo el mundo se dieron ahogadas por facturas inasumibles, mientras los gobiernos luchaban por contener la ira popular. La crisis energética se tradujo rápidamente en una crisis de costes generalizada. Las cadenas de suministro globales, ya fragilizadas, se vieron aún más estranguladas. El transporte se encareció, los precios de los alimentos se dispararon y la inflación se desbocó, amenazando con una recesión global profunda y prolongada. En Copenhague la indignación era palpable, pero la impotencia abrumadora. Dinamarca, fiel aliado de la OTAN, se encontró en una encrucijada. Su protesta diplomática fue inmediata, una denuncia formal ante la ONU que en lugar de resolver desató una crisis interna sin precedentes.
El gobierno danés, sumido en debates furiosos sobre su capacidad para proteger su propio territorio, se vio superado por la magnitud de la situación. La vergüenza y la presión pública los obligaron a dimitir en bloque, dejando un vacío de poder y una nación en shock. Sus respuestas militares fueron más simbólicas que reales. Fragatas danesas interceptadas, vuelos de patrulla desviados, gestos desesperados que solo subrayaban su vulnerabilidad. Mientras tanto, en la OTAN, la crisis existencial se profundizaba. La invocación del artículo 5, el pilar de la defensa colectiva, quedó en el aire, vetada por Estados Unidos, cuyos intereses en la isla eran ahora su única prioridad. Estados Unidos encontró apoyo en algunos aliados, especialmente los países bálticos y Polonia, impulsados por su temor histórico a Rusia, pero otros, como Alemania, Francia y Canadá, condenaron enérgicamente la escalada, amenazando con una escisión o la parálisis total de la alianza. La unidad de la OTAN se desmoronaba. Dinamarca, sintiéndose traicionada, amenazó con abandonar la OTAN, un golpe devastador que podría haber desmoronado la alianza por completo. Mark Rutte, el secretario general desde 2024, luchaba desesperadamente por salvar la organización, lidiando con la retórica incendiaria del presidente norteamericano y la ira contenida de Europa. El mundo observaba con aliento contenido cómo la estructura de la seguridad global se resquebrajaba. Pero Estados Unidos no se detuvo ante las amenazas diplomáticas ni las divisiones internas. El presidente, impasible, dio la orden a su cúpula militar: lanzar la Operación Renacimiento Glacial. Una invasión rápida y decisiva. Fuerzas especiales y aerotransportadas fueron desplegadas para asegurar puntos estratégicos de la isla. La capital, Nuuk, su principal objetivo, seguida del aeropuerto, los recursos energéticos y mineros y, por supuesto, su propia base de Pituffik, ante una posible amenaza interna. Con un dominio aéreo y naval absoluto, Estados Unidos impuso un bloqueo inicial por mar y aire para aislar la isla, seguido de desembarcos quirúrgicos de tropas. La operación fue catalogada como un éxito rotundo, una demostración de fuerza que dejó al mundo sin aliento. Groenlandia, la vasta y solitaria isla, había caído. La anexión de Groenlandia resonó en los pasillos de la ONU como un trueno. La Asamblea General dictó resoluciones condenatorias, aprobadas con una mayoría abrumadora, pero no eran vinculantes, y Estados Unidos las ignoró por completo. En el Consejo de Seguridad, Estados Unidos vetó cualquier resolución en su contra, sumiendo a la institución en una profunda crisis de credibilidad. Las instituciones internacionales, pilares del orden mundial, se vieron expuestas como impotentes frente a la voluntad de una superpotencia decidida a actuar unilateralmente. En Groenlandia, la invasión americana no fue recibida con pasividad. Surgieron movimientos de resistencia, tanto pacíficos como armados, luchando por la autodeterminación de su tierra. Pero la población de la isla estaba dividida, un dilema interno que los desgarraba. Algunos groenlandeses, agotados por la dependencia y las promesas incumplidas, podrían ver la promesa de inversión y prosperidad de Estados Unidos como una oportunidad, un camino hacia un futuro mejor. Otros, sin embargo, se aferrarían con uñas y dientes a su identidad cultural y su conexión histórica con Dinamarca, viendo la anexión como una ocupación. A esto se sumó el impacto cultural. La imposición de la cultura y el idioma estadounidense se hizo evidente en las escuelas, donde el inglés se convirtió en la lengua vehicular. La lucha por preservar el idioma y las tradiciones inuit se convirtió en una resistencia silenciosa pero feroz. Tras la invasión, la visión del presidente se hizo realidad. La inversión masiva de empresas estadounidenses en la extracción de tierras raras y otros minerales comenzó de inmediato, revelando uno de los principales motivos de la anexión. Groenlandia se convirtió en una mina a cielo abierto. La americanización forzada se implementó en todos los niveles. Las escuelas enseñaban inglés y se hicieron esfuerzos para integrar a los groenlandeses en el ejército estadounidense o en la fuerza laboral de las minas.
La construcción de nuevas bases militares y de vigilancia en toda la isla la transformó en un portaaviones insumergible para Estados Unidos, un punto estratégico inexpugnable en el Ártico. A pesar del incremento del turismo, proclamando Groenlandia como el Estado 51, existía una contradicción flagrante. El deseo de preservar la naturaleza ártica chocaba brutalmente con la explotación de recursos y la militarización. Estados Unidos, afianzado gracias a este conflicto, consolidó su puesto como la superpotencia mundial indiscutible, pero a un coste incalculable. Para Estados Unidos, la anexión de Groenlandia fue una victoria audaz, una jugada maestra que aseguró los intereses estratégicos de Estados Unidos, un triunfo de la voluntad sobre la diplomacia, de la fuerza sobre el consenso. Pero para el resto del mundo fue un acto de agresión sin precedentes, un terremoto geopolítico que redefinió las normas internacionales. Se sentó un nuevo precedente en el derecho internacional: la necesidad de seguridad nacional de una superpotencia podía justificar la anexión de un territorio soberano. A esto lo bautizaron como la Doctrina Groenlandia. El legado del presidente norteamericano, grabado en el hielo de Groenlandia, sería un recordatorio sombrío de un mundo donde el poder unilateral podía desmantelar el orden establecido. La Operación Renacimiento Glacial no solo cambió el mapa, sino también el futuro de las relaciones internacionales, dejando una cicatriz profunda en el corazón del Ártico y en la conciencia global. El silencio de los glaciares ahora llevaba el eco de la ambición humana. Suscríbete para más historias fantásticas.